vamos a leer juntos el Salmo 142 del 1 al 3. Ya es de los últimos. Ya es casi de los últimos. Son 150 salmos. Vamos al 142. Y el Salmo 142 dice así: Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Juntos. Delante de él expondré mi queja, delante de él mantendré mi angustia. Juntos. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Señor, gracias por este servicio, Señor. Gracias porque has dejado que nuestro espíritu repose, Señor, en tu paz. Porque hemos venido a dejar las cargas, porque hemos venido a agradecerte, a alabarte, a adorarte, Señor. A darte un poco de lo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor. Síguelos fortaleciendo, síguelos bendiciendo, síguelos tomando de tu mano, Señor. Que el bien y que la misericordia les siga acompañando cada día de sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. Y fíjese cómo dice el salmista: con mi voz voy a clamar a Jehová y con mi voz voy a pedirle misericordia. O sea que ese salmista sabía orar, ¿verdad? Sabía pedirle a Dios en oración con sus palabras. ¿Qué le pedía al Señor con sus palabras y con su espíritu? Misericordia. Misericordia sobre de él. Y en el versículo 3 nos dice algo que nos habla de cómo se encontraba ese hombre en ese momento, o recordaba el momento en que se encontraba su espíritu angustiado dentro de él. Y es ahí cuando su espíritu se encontraba más angustiado que él alza su voz y le clama a Jehová y le pide: tenme misericordia. Y si este hombre escribió eso en una situación difícil de su vida, y luego estuvo ahí para recordarlo y volverlo a poner, pero ahora en escrito, eh, es que el Señor le tuvo misericordia. Y como dice ahí mismo el salmista, el Señor sabía en qué momento se encontraba, en qué senda de su vida se encontraba en ese momento, y le ayudó. Y así como ese hombre que se encontraba con su espíritu angustiado, hay muchas personas a nuestro alrededor y también muchas veces nosotros mismos que tenemos el espíritu angustiado. ¿Y cómo sabemos que tenemos el espíritu angustiado? Porque nos desanimamos, nos cansamos, nos agotamos, nos sentimos derrotados. Muchas veces escuchamos a otras personas, o nos escuchamos a nosotros mismos decir: ya quiero tirar la toalla, ya quiero tirar la toalla. Esa es una de las consecuencias del desánimo. Cuando escuchemos a alguien que dice: ya estoy a punto de tirar la toalla, es porque esa persona está desanimada por completo. Y, y tristemente el desánimo cada día aumenta más en las personas, quizás por el modo en que vivimos, quizás por las situaciones que enfrentamos diariamente, quizás por el estrés. Y el desánimo es un sentimiento que entra así sin sentir.
Empieza con una tristeza y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando. Y llega un momento en que el desánimo nos cubre, y el desánimo en una etapa final se le puede llamar depresión. Y cuando hay una depresión, entonces ya las cosas son más intensas, porque una depresión a veces nos puede hacer atentar hasta contra nuestra vida. Y miren, eh, empezamos con algo. Esta semana voy a iniciar algo. Esta semana voy a ponerme a leer la Biblia todos los días, un capítulo. Y como por el martes, el miércoles ya se nos olvidó y decimos, ya para qué. Oh, voy a empezar a hacer ejercicio. Y haces ejercicio 3, 4 días y al quinto día te levantas cansado y dices, ya para qué. Intentas iniciar un proyecto que sea bueno para ti y al cabo del poco tiempo dices, ¿y para qué? O a veces inmediatamente voy a buscar información para ir a estudiar. Ay, ¿para qué? Ya estoy viejo. No, ¿y ya para qué? ¿Y ya para qué? Y ese voy a tirar la toalla. Y escuchamos después a la gente que diga, es que iba yo a arreglar mi jardín y iba a pintar la casa, pero, ya para qué, ni me visitan. Pero la persona está desanimada aunque no lo sabe. Y, y hay otra palabra que escuchamos para la gente desanimada y que nos sirva de alerta por si nos las escuchamos nosotros mismos es, no vale la pena. Es que mira que tienes que pelear por ese sueldo y por ese trabajo, no vale la pena. Es que mira que necesitas hacer esto para mejorar, no vale la pena. Entonces, nuestros oídos deben de estar bien pendientes de esas tres frases. No vale la pena, quiero tirar la toalla. ¿Y para qué lo hago? Si a nadie le importa, ¿verdad? Y lo que hemos vivido, lo que la gente ha vivido, las ansiedades, las tristezas, el modo en que nos criaron, las carencias que tuvimos, todo hace que nos podamos desanimar porque somos seres humanos y todos estos son los que le llaman detonantes del desánimo, el estrés, el enojo. Y vemos entonces que desanimarnos en los aspectos de nuestra vida es malo porque nos puede llevar de una tristeza hasta una depresión. Entonces, si en nuestra vida secular el desánimo que llega es malo, ahora imagínense el desánimo espiritual. Cuando es como dice el salmista, cuando su espíritu está angustiado. Y normalmente cuando estamos desanimados espiritualmente, lo primero que hacemos es alejarnos tanto de la iglesia como de los hermanos, como de Dios. Nos desanimamos espiritualmente y el primer paso es alejarse, alejarse. Y eso ha sido una constante en mucho tiempo y en muchas iglesias, pero la palabra de Dios nos dice que sus siervos que Él conserva aquí para que nosotros aprendamos de ellos, a pesar de que se desanimaron, nunca se alejaron de su presencia. Aún el que se quiso alejar de su presencia, que fue Jonás, desanimado, porque lo mandaron a donde no quería ir, encontró que en Jehová se fortalecía. Y en el Salmo 27 dice la escritura que David escribe que el temor le atacaba, que lo rodeaban los malignos, los angustiadores, sus enemigos, los testigos falsos y además los que respiran crueldad. Todo eso estaba alrededor de David atacándolo, no nada más viéndolo de lejos, sino atacándolo. Y dice David en el Salmo 27, versículo 13, que aún en medio de esa situación, si él no tuviera esa fe en Jehová y en su bondad, él hubiese desmayado.
Quizás lo podemos leer ya que estamos aquí mismo en el libro de los Salmos. Salmo 27. Dice en el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y luego dice en el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Y creo que es casi al final, en el versículo 13, donde dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y da una de las claves para salir del desánimo espiritual en el versículo 14 y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Fíjense cómo él, en el momento en que los demás hubieran tirado la toalla, hubieran dicho, ya para qué huyo, ya que me maten, ya me acorralaron, ya para qué le sigo, ya para qué le doy. Él dice, no, voy a esperar en Jehová, voy a creer en su bondad, voy a creer en su misericordia, y él me va a cuidar, dice su palabra, en el día del mal. Porque el día del mal, tarde que temprano, hermano, nos va a tocar. Cuando nos toque, debemos de refugiarnos en Jehová. Hay una porción de la palabra en el libro de Jeremías, ya está en el capítulo 8, donde dice Jehová, el que cae se va a levantar y el que se desvía va a volver al camino. Y muchos ejemplos de sus siervos, como yo les decía, hay narrados en la palabra. Y fíjense, imagínense a Abraham, tanto que clamó por un hijo, y el Señor le da el hijo de la promesa, y luego el Señor le dice a Abraham, llévalo y mátalo en sacrificio para mí. Sí fue Abraham a hacerlo, pero iría animado por matarlo o desanimado por matarlo. Desanimado, ¿verdad? Y lo mismo pasó, como les decía, con Jonás. Lo mismo pasó con Noemí cuando quedó viuda en tierra extranjera y cuando perdió a sus dos hijos. Lo mismo pasó con Elías. Lo mismo ha pasado con Isaías. Lo mismo le pasó a Pedro, le pasó a Pablo, le pasó a Bernabé, le pasó a Marcos, le pasó a Elías, a Eliseo, a las mujeres que seguían a Jesús. Imagínense el ánimo de ellas cuando Jesús parte. A los discípulos que querían al Señor y el Señor muere. Y, y claro que se tenían que desanimar. Y más adelantito de David, Isaías dice en uno de sus versículos del capítulo 40, los que esperan en Jehová no se cansarán. Pablo dice, no desmayemos, no nos cansemos porque estamos haciendo el bien. Moisés les decía al pueblo, esfuércense y tengan ánimo. Y estos hombres y mujeres del Señor decían todo lo contrario a desanimarnos. Esfuérzate, anímate, fortalécete, no temas, no te intimides, porque el Señor quiere que llegue a nosotros su palabra para que seamos fortalecidos en los tiempos del desánimo espiritual. Dios nos manda a ser fuertes. Lo primero que le dice a Josué antes de mandarlo a hacer una conquista es, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué, hermanos? Porque por lógica, saliéndonos del reino de Dios, el que es débil no conquista. El que es débil no pelea. El que es débil no gana. El que es débil se deja arrebatar. El que es débil no avanza.
Y ahora pasémoslo al lado espiritual. El que es débil espiritualmente no va a poder pelear espiritualmente. El que es débil espiritualmente no va a ir a conquistar tierra por el Señor. No va a poder pelear por sus bendiciones. No va a ir a poder poseer sus bendiciones y luego cuidar sus bendiciones. Por eso el Señor dice, fortalécete. Fortalécete. El Salmo 31, versículo 24 dice, esforzaos todos los que esperan en Jehová. Siempre Dios va a animarnos. Va a animarnos en los momentos en que no haya esperanzas y que las dificultades nos rodeen, pero recuerden lo que hacía David, clamaba con su voz, fortaleza del Señor. Y vamos a ver una historia, hermanos, de fortaleza del Señor. Hay un milagro de nuestro Señor Jesús en donde Él resucita al hijo de la viuda de Naín. Y si un día se ponen a buscar, esa ciudad era una ciudad muy pequeñita, Naín, y muy lejos de donde era el centro ahí de Jerusalén. Y si se ponen a pensar o a buscar, solamente se narra en esa ocasión que Jesús llegó allí. En el resto de las escrituras hay muchos Naim, pero con M al final, y tienen unas palabritas santas como Oloanaim o Teronaim o cositas así. Este es con N de Nacho y es Naim y nada más se menciona una vez en Lucas 7. Si quieren vamos buscando Lucas 7. Lucas 7 nos narra, como siempre, el ministerio de nuestro Señor sin descanso. Va y da ese sermón en donde dice que todos los que lloran, que todos los que sufren, que todos los que hacen el bien son bienaventurados. Todos aquellos que van a ser perseguidos son bienaventurados. Y da ese sermón tan poderoso y esa noche se queda en la ciudad de Cafarnaúm. Y al día siguiente, mientras él está realizando su ministerio, nos narra el capítulo 7 de Lucas que el siervo de un centurión romano estaba enfermo de gravedad por una enfermedad y los ancianos de la ciudad le dicen a nuestro Señor, ayúdalo, porque Él es bueno con nosotros. Aunque es romano, aunque no es creyente de Dios, ha sido bueno con nosotros. Hace ratito al inicio del servicio vimos que 3 personas que no pertenecían al reino del Señor fueron buenos con David. Y, y el Señor asiste y sana al siervo de ese centurión. Y pasa la noche en ese lugar. Mientras él está pasando la noche en ese lugar, muchos kilómetros adelante, esta señora pierde a su hijo. La distancia de donde estaba nuestro Señor a donde vivía esa señora aproximadamente eran 50 kilómetros. Ahora en un carrito pues llegamos en una hora, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos tenían que aventársela caminando. Y en su vida, porque Naim estaba acá y Cafarnaúm estaba acá. Entonces era un camino hacia arriba siempre. Y al mediodía de ese día que el Señor curó sanó al siervo, al mediodía siguiente tenían que enterrar a ese muchacho. Entonces el Señor estaba casi a un día de camino de ese lugar. Y el Señor deja de descansar
y va a ese lugar para llegar a tiempo antes de que enterraran al muchacho. Entonces los discípulos están allí y el Señor los despierta y les dice, levántense porque tenemos que ir a un lugar a animar a alguien y a consolar a alguien. Porque esta mujer dice la palabra que era viuda y después de viuda había perdido a su hijo. Así que, ¿cómo estaría esa mujer de ánimo? Con el ánimo por los suelos. Así como decía la palabra en el libro de Ruth, cuando ella también pierde a su esposo y luego a sus hijos, dice ella, Jehová ha dado testimonio en contra mía y el Todopoderoso me ha afligido. Así se debió sentir la viuda de Naim, tener el dolor emocional de la pérdida de su hijo, tener el dolor espiritual de que por qué Dios le había pasado a hacer pasar por ese lugar, eh, ese dolor de pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Fíjense, la palabra dice que ella salió con su hijo y los del pueblo, pero ningún familiar. Y en ese momento en que ella siente que su vida ya no va a tener sentido porque ha perdido a su primogénito, ya ha perdido a su esposo, es cuando ella tiene un encuentro cara a cara con Jesús. Y dice la palabra en Lucas 7, versículo 13, que el Señor se compadeció de ella. Sí, cuando nuestro Señor Jesús estaba sanando a ese siervo y este chico estaba siendo declarado muerto, ¿ustedes no creen que la viuda no se haya puesto a clamarle al Señor de por qué? Nos haya encerrado con el hijo y decir, Señor, ¿por qué me lo quitaste, Señor? Tú sabes que soy viuda y que si él se me va, no tengo quien me va a mantener. Voy a vivir pidiendo limosna, voy a vivir en la indigencia. Quizás me tenga que morir de hambre porque el pueblo está chiquito. La ciudad está muy lejos, son 50 kilómetros, no puedo ir y venir todos los días. ¿Qué voy a hacer, Señor? No hay un hombre que me mantenga, no hay una cabeza de hogar. ¿Cuántas cosas no nos podríamos imaginar que pudo haber estado clamando esa viuda que estaba no solamente adolorida, sino desesperada y desanimada? Debió haber estado clamando y allá en el cielo su clamor fue escuchado. Y recuerden que en las noches que hacía nuestro Señor Jesús, mientras los demás dormían, se iba a orar, a comunicarse con su Padre. ¿Y ustedes no creen que el Señor le dijo a nuestro Señor, tienes que ir a Naín? Un lugar que ni siquiera había sido nombrado en toda la Biblia, un pueblito que estaba lejísimos de todo, y tienes que ir en este momento, porque en este momento se necesita tu presencia allá. Y el Señor va y despierta a la mitad de la noche a sus discípulos y les dice, levántense, tenemos que ir para allá. Y esos discípulos con frío y con sueño se levantan, porque dicen, si el Señor dice que tenemos que ir para allá, es porque allá nos necesitan. Y allá va el Señor. Y bendito sea Dios que dice la palabra que en cuanto ella iba saliendo de la ciudad, porque ya lo tenían que enterrar fuera de la ciudad y del pueblo, nuestro Señor llega a tiempo, ¿verdad? A edificar y a animar en medio de la crisis, del dolor y del desánimo. Y la escritura dice que nuestro Señor se compadeció de ella y que le dijo, no llores. La escritura no dice que nuestro Señor llegó a tiempo y que nuestro Señor fue obediente a la voz de su Padre, que escuchó el clamor de esa viuda y que sabía que esa viuda necesitaba ánimo en su desánimo. La escritura no nos dice que esa viuda clamó en la noche,
clamó en la mañana, clamó con dolor pidiéndole a Dios guía de cómo soportar la pérdida de un hijo y que su clamor fue escuchado. Nuestro Señor Jesús hace el milagro y resucita al hijo. Dice la palabra que la gente se asombró y algunos hasta se espantaron porque no era común que alguien llegara y resucitara a una persona muerta. Pero nuestro Señor llegó allí porque la oración de esa mujer en desánimo fue escuchada. Imagínense esa mujer desanimada el resto de sus días. Se hubiera deprimido, se hubiera deprimido. Le hubieran dicho, deberías de animarte porque hay que seguir viviendo, la vida sigue adelante. ¿Ya para qué? La primera palabra del desánimo. No tiene caso. La segunda palabra. Desde que se murió mi hijo, tengo ganas de tirar la toalla. Tercera palabra del desánimo, ¿verdad? Hubo un propósito en la muerte de ese chico, que su madre clamara al Señor, que su oración fuera escuchada, y allí estaba nuestro Señor Jesucristo para ir en obediencia al llamado de Dios, porque Dios siempre va a mandar a alguien a tendernos la mano cuando estemos desanimados. Siempre, siempre y cuando le clamemos a Él. Y de veras debemos estar bien atentos, hermanos, porque quizás hay personas orando que ya quieren tirar la toalla. Hay personas orando que dicen, ¿ya para qué? Hay personas orando que dicen, no vale la pena vivir. Hay personas que están orando y que dicen, ya no tengo fuerzas. Ya no tengo fuerzas y el Señor nos las va a poner cercas o lejos, como en esta ocasión con nuestro Señor Jesús. Y el Señor nos pide que no endurezcamos nuestros oídos a su voz cuando nos diga, ve y anímalo, ve y anímalo porque está en desánimo. Antes de que se vuelva más grave y caiga en una depresión. Ve y anímalo ahorita que está triste. Antes de que sea más grave y caiga en el desánimo. Y es momento de preguntarnos, de verdad, si Dios cuántas nos ha puesto enfrente de nosotros para animarlas y nos hemos hecho de corazón duro y de cerviz dura y no hemos tenido ni siquiera una palabrita de bondad para ellos. Animar a otros, edificar a otros, fortalecer a otros. Hermanos, ese va a ser ministerio e instrumento de nosotros todo este año. Y el Señor con estas escrituras nos quiere enseñar que se puede. Que como hizo nuestro Señor Jesús, pues nada más tuvo que caminar en la noche y cuesta arriba, a lo mejor cansado. A lo mejor cansado. Pero si le dicen a la viuda, mira, tienes que ir a Cafarnaúm y de ahí subir el cerro de noche y tu hijo revive, la viuda lo hace. La viuda lo hace porque ella es la que tenía la necesidad. Si a la viuda le dicen, vas a tenerte que levantar en medio de la noche y ponerte a clamar hasta que tu hijo respire otra vez, la viuda lo hace. Pero aquel que hace ese acto de amor es nuestro Señor Jesús. Ir y fortalecer a esa viuda que estaba desanimada. Cuando clamamos a Dios, Dios no se olvida de nosotros. Cuando clamamos a Dios, sabemos también que Jesús está ahí velando por nosotros. Y cuando clamamos a Dios, sabemos que esa oración va a ser contestada por medio de otros. Ellos no van a bajar aquí a la tierra, aunque pueden aligerarnos nuestra carga, pero va a decir, mi siervo puede ir. Por eso ese Salmo 142, versículo 3 que dice, cuando yo me siento agobiado y mi espíritu se sienta angustiado, tú sabes en qué camino ando y qué camino debo de tomar.
Cuando el corazón de alguien desanimado se encuentre así, el Señor sabe por dónde y cómo. Y quizá nos llame. Quizá nos llame a llevar esperanza y luz a esas vidas, hermanos. Y esas vidas las tenemos en nuestras manos. Nada más tenemos que hacer un poquito de esfuerzo, un poquito de sacrificio, tomar un poquito de nuestro tiempo, escuchar con cuidado la voz de Dios que nos dice, anímalo. A veces no nos va a dar su voz, a veces nos los va a poner enfrente de nosotros. Y acuérdense de esas palabras, ¿ya para qué? De nada sirve. Yo quiero tirar la toalla. No tiene caso. Son frases que dice una persona cuyo espíritu está por los suelos y que necesita ser levantada. Y ahí es donde nosotros, así como esos discípulos y como nuestro Señor Jesús, tenemos que dejar lo que estábamos haciendo e ir a hacer la obra del Señor. Pero no se me desanimen, alégrense. Esta palabra es para alegrarnos. Esta palabra es para creer que sí podemos y para reflexionar que a lo mejor el Señor sí nos ha puesto a alguien en nuestro camino y le hemos dado la espalda. No se preocupen, debió haberle puesto a otro más. Pero ahora ya saben que si tienen a alguien enfrente que está desanimado, tienen el poder en su palabra para animarles. Jehová es tu fortaleza. Fortalécete en el Señor. Sé fuerte, sé valiente, sé esforzado, porque si eres débil, va derechito al fracaso. Y ningún débil ha conquistado nada. Tienes que ser fuerte para pelear, fuerte para conquistar y después fuerte para resistir. Así que ese es el mensaje del día de hoy, hermanos. Que el Espíritu Santo los guarde dentro de sus corazones, que les anime en el momento en que la tristeza y el desánimo lleguen a su vida, decir, me fortalezco en Dios. El hermano ya dijo, en el libro de Isaías viene palabras para fortalecerme, en los salmos vienen palabras para fortalecerme, en el libro de Jeremías vienen palabras para fortalecerme, y el ejemplo de esta viuda, que vivía en un pueblito olvidado de todos, en un pueblito que nunca más volvió a ser mencionado. En esta viuda que tenía esa necesidad y que clamó a Dios, encontró pronto su respuesta hacia su angustia, ¿verdad? Hay gente clamándole a Dios, hermanos, y debemos de estar atentos porque el Señor nos puede llamar para llevar su ánimo a los demás. Vamos a pedirle a la hermana que oremos y que Dios les bendiga abundantemente. Si este contenido ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite recibir de Dios. No olvides suscribirte y darle like. Dios te bendiga.